Todo empezó con una niña de 13 años que probablemente ese día solo quería volver a casa y no meterse en problemas. Era junio de 2003, cerca de Signy, en Bélgica. Mientras caminaba por una carretera poco transitada, se topó con una mujer que le pidió indicaciones de forma amable. La niña accedió a ayudarla sin imaginar lo que eso desencadenaría. Poco después, más adelante en la carretera, la mujer y la niña vieron a un hombre que buscaba ayuda con su vehículo. El hombre le pidió ayuda a la mujer, que para ese entonces estaba viajando en compañía de la niña. La mujer accedió y dejó que el hombre se subiera a su vehículo para acercarlo a alguna gomería o a un sitio donde pudieran ayudarlo. Pero sin sospechar peligro, la niña terminó viajando con esa pareja rumbo a un lugar distinto y apartado. Cuando la niña se dio cuenta de que la estaban llevando de forma extraña por un lugar alejado, trató de escapar. Fue entonces cuando la sujetaron, la ataron y le intentaron silenciar para abusar de ella. En un momento clave, esta niña consiguió liberarse y escapar. Corrió desesperadamente hasta llegar de nuevo a la carretera y fue entonces que un conductor que pasaba por allí la vio y la recogió en su auto. Esta persona la llevó directamente a la comisaría más cercana, donde finalmente pudo contar lo sucedido. Al entregarse a las autoridades, la niña proporcionó detalles valiosos sobre el vehículo. Por ejemplo, dijo el color, el modelo y especialmente la matrícula. También describió con cierta claridad al hombre, aunque dio menos datos sobre la mujer que la había abordado inicialmente, porque su presencia fue más breve y discreta. La niña que logró escapar era una menor de 13 años, de la cual no se menciona el nombre por motivos de seguridad. Ella no lo sabía entonces, pero gracias a su escape, la policía iría descubriendo poco a poco que no había sido la única joven en pasar por esta experiencia. Esa pareja llevaba años operando en la región, dejando tras de sí un camino oscuro que hasta ese momento nadie había logrado conectar. Acompáñame a conocer el caso de hoy, al que llamaremos el caso del ogro de las Ardenas. Antes del escape del adolescente en 2003, la región que abarca parte de Bélgica y Francia, incluyendo localidades como Signy y las Ardenas, ya había registrado varias desapariciones y muertes de jóvenes. Entre las víctimas conocidas había chicas de diferentes edades, desde niñas pequeñas hasta mujeres en sus 20 años. Algunas nunca encontradas y otras que fueron halladas asesinadas en distintas circunstancias. Por ejemplo, una estudiante universitaria británica perdió la vida en Francia, mientras que otras niñas desaparecieron en zonas rurales o pequeñas ciudades repartidas en ambos países. Estas desapariciones tenían varias características que dificultaban ver una conexión clara entre ellas. Las víctimas desaparecían en contextos distintos: un paseo, un encuentro con amigos, un regreso a casa, y los lugares variaban entre Francia y Bélgica. Además, las diferencias en edad, entorno y métodos de secuestro complicaron que la policía vinculara los casos que inicialmente se investigaron de forma independiente. Por eso, aunque la policía investigaba cada caso por separado en ambos países, no lograban ver que había algo en común. Todo parecía desconectado y difícil de entender. Pero después del escape de esa adolescente en el año 2003, empezaron a notar ciertas coincidencias y se dieron cuenta de que muchos de esos casos podrían estar relacionados, como parte de algo mucho más grande. Entre las primeras víctimas que abrieron camino hacia la verdad se encontraba Isabelle Laville, una adolescente de 17 años que desapareció en diciembre de 1987 en Auxerre, Francia, mientras volvía sola a casa después del colegio. Casi 20 años después, en el año 2006, su cuerpo fue descubierto en el fondo de un pozo cercano a su ciudad, revelando un caso lleno de misterio que ayudó a conectar otros sucesos similares en la región. En 1988, Fabienne Leroy, de 20 años, desapareció en la zona de Mourmelon, Francia. Su cuerpo apareció en un bosque cercano con evidentes señales de abuso y un disparo en el pecho, lo que puso en alerta a las autoridades sobre la gravedad de los hechos que ocurrían. Al año siguiente, en 1989, Jean-Marie Desramoult, una estudiante de 22 años, desapareció cerca de la estación de trenes de Charleville-Mézières. Más adelante encontraron su cuerpo enterrado en una propiedad de esa misma zona, confirmando que había sufrido un final violento.
Ese mismo año desapareció Elisabeth Brichet, una niña belga de 12 años que fue vista por última vez en las inmediaciones de Namur, Bélgica. Durante años, su caso estuvo asociado a otro criminal, hasta que después se esclareció que formaba parte de esta serie de desapariciones que conmocionaron la región. En junio de 1990, Natasha Danais, de tan solo 13 años, desapareció en Ressé, Francia, cerca de Nantes, mientras estaba en el estacionamiento de un centro comercial. Su cuerpo fue hallado pocos días después en una playa cercana. Su corta edad y las circunstancias de su muerte reflejaban la crudeza de estos acontecimientos. Ya en los años 2000, otras dos jóvenes fueron víctimas de este mismo patrón. Céline Saison, de 18 años, fue secuestrada el 16 de mayo del año 2000, cerca de un instituto en Charleville-Mézières, región de las Ardenas. 2 meses después, su cuerpo fue encontrado en el bosque de Sugny, muy cerca de la frontera entre Francia y Bélgica. Por último, Manania Tumpong, de 13 años, desapareció el 5 de mayo de 2001 mientras se dirigía a la biblioteca de Sedan, también en la zona de las Ardenas. Su cuerpo fue hallado en el bosque de Nolevaux, Bélgica. Estos casos, junto con muchos otros, tenían algo en común. La mayoría eran chicas jóvenes, muchas adolescentes, que desaparecían de repente en situaciones que al principio no parecían estar relacionadas. Durante años, las historias de estas jóvenes estuvieron llenas de misterio y sufrimiento. Nadie sabía quién estaba detrás ni por qué seguían ocurriendo estas desapariciones. La falta de conexiones claras hacía que todo resultara aún más confuso tanto para las familias como para la policía, que seguía buscando pistas sin poder resolver tantos casos. Con el aumento de desapariciones y la aparición de similitudes, los policías de Francia y Bélgica decidieron trabajar juntos para entender mejor qué estaba pasando. Esta colaboración permitió avanzar más en la investigación, encontrando pruebas y relatos que antes no habían salido a la luz. Lo que antes parecía una serie de hechos aislados comenzó a revelarse como parte de algo mucho más serio y organizado. Poco a poco, la policía logró armar un panorama más claro, preparando el camino para descubrir quién o quiénes eran los responsables de estas desapariciones y asesinatos. Y la verdad era mucho más oscura de lo que se imaginaron. Compartiendo información y revisando casos, descubrieron que muchos episodios parecían estar conectados por un patrón. Una mujer que se ganaba la confianza de las jóvenes y un hombre que luego las secuestraba para agredirlas. Un momento clave fue la valentía de la niña de 13 años que les mencioné al comienzo de este video. Esta menor proporcionó detalles precisos sobre el vehículo en que la habían secuestrado, incluyendo el color, modelo y matrícula, además de describir con claridad al hombre que la había capturado. Gracias a su testimonio, las fuerzas del orden pudieron avanzar rápidamente y descubrieron que el dueño del auto era un hombre francés llamado Michel Fourniret y sospechaban que su esposa, Monique Olivier, era la mujer que lo acompañó durante ese secuestro. ¿Quién era realmente Michel y Monique? ¿Qué los transformó en los protagonistas de uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de Francia y Bélgica? Para entenderlos hay que ir más allá de los titulares y sumergirse en sus propios orígenes, porque la raíz de esta pesadilla empezó mucho antes de su primer crimen compartido. Por eso es momento de descubrir la verdadera historia de los culpables. El hombre responsable era Michel Fourniret, y para comprender la mentalidad detrás de sus crímenes hay que mirar a sus primeros años de vida y a todo aquello que lo marcó para siempre desde tan pequeño. Michel nació en Sedan, en la región francesa de las Ardenas, el 4 de abril de 1942. Era el hijo mayor de una familia obrera y humilde. Su padre era obrero metalúrgico en una fábrica, mientras que su madre se encargaba de los hijos y de la casa. Esta mujer era conocida por ser bastante temperamental y tener un carácter muy estricto. Se decía que tenía una obsesión con las tareas de la casa y con que las cosas se hagan a su modo. Desde muy pequeño, Michel vivió en un ambiente familiar marcado por la ausencia de afecto y comprensión. Su padre solía trabajar muchas horas y cuando estaba en casa luchaba contra su adicción a la bebida, lo que agravaba la falta de apoyo y calidez en el hogar.
Además, desde los 4 años, Michelle sufrió abusos por parte de su madre, hechos que quedaron grabados profundamente en su infancia y que dejaron heridas emocionales difíciles de superar. Prevalecía una disciplina estricta en lugar de la comunicación o el consuelo. Esta situación, junto con un temprano contacto perturbador con hechos íntimos, influyó para que Michelle prefiriera la soledad a jugar o relacionarse con otros niños, creciendo cada vez más retraído y desconectado del mundo que lo rodeaba. A él le gustaba estar solo y pasó gran parte de ese tiempo en soledad leyendo. Leía clásicos de la literatura como Dostoyevsky, Camus, entre otros, que si nos ponemos a pensar son lecturas bastante complejas para un chico joven, pero él estaba fascinado. A pesar de su conducta introvertida, Michelle estuvo lejos de ser un chico tranquilo. Como no tuvo vínculos afectivos sanos desde muy pequeño, esto se tradujo muy temprano también en comportamientos problemáticos. Él empezó a mentir compulsivamente y a robar, y ni siquiera es que lo hacía por necesidad, sino como una forma de ejercer control y satisfacer deseos propios, sin importar cómo esto afectaba a los demás. Y esto estamos mencionando que ocurría en la escuela. Y para que se den una idea de lo que robaba, él robaba útiles de sus compañeros, libros y a veces hasta sus mochilas. A medida que Michelle fue creciendo, sus conductas problemáticas también se intensificaron y se volvieron más complejas y preocupantes. Desarrolló una fuerte fascinación por la idea de poseer y controlar, especialmente a mujeres, algo que marcó gran parte de su vida. Durante la adolescencia empezó a obsesionarse con el concepto de pureza, especialmente con la virginidad, y se sumergió en fantasías donde el control absoluto era lo que más importaba. Los expertos que lo analizaron años después coinciden en que su entorno familiar frío, la falta de cariño y el aislamiento social fueron factores claves para que desarrollara rasgos psicopáticos. Desde joven mostró poca empatía, tendía a mantenerse distante, como aislado, y tenía una habilidad para manipular a quienes lo rodeaban. Estas características ya estaban presentes mucho antes de que se desatara la violencia criminal que finalmente aterrorizó a Francia y Bélgica. En los años 60, Michelle se alistó en el ejército francés y hasta combatió en la Guerra de la Independencia en Argelia. A su regreso aprovechó para formarse en diferentes oficios y disciplinas, convirtiéndose en una persona con una formación diversa y multidisciplinaria. Con decirles que aprendió carpintería, diseño industrial y electricidad, entre otras habilidades. Esta versatilidad también le permitió mantener una apariencia normal y pasar desapercibido en su entorno. Pero Michelle no solo se quedó en las mentiras y pequeños robos de su juventud. Desde finales de los años 70 acumuló antecedentes más serios, incluyendo delitos en el ámbito íntimo, como por ejemplo el exhibicionismo. Por esos hechos recibió solo advertencias o multas pequeñas que evidentemente no frenaron su escalada. Era como si tuviera una necesidad interna de ir siempre más allá, un impulso que nunca logró controlar. Además de su formación técnica y de intentar pasar desapercibido en la sociedad, Michel Fourniret llevaba una vida que en apariencia parecía normal. Se casó por primera vez en 1964 con una mujer llamada Annette y con ella tuvo un hijo, lo que daba la apariencia de estar viviendo en un entorno familiar convencional. Mantuvo empleos en oficios comunes y mostró la imagen de un hombre trabajador y corriente, lo que facilitaba que nadie sospechara de él. Sin embargo, en esos mismos años comenzaron a manifestarse sus impulsos problemáticos relacionados con su conducta íntima. Primero acumulaba material XXX de forma obsesiva. Luego su comportamiento escaló hacia el exhibicionismo, realizando actos en los que se mostraba en público con el fin de provocar y ejercer control sobre otras mujeres, y que en su mayoría eran muy jovencitas. Aunque estas conductas ya eran ilegales, las sanciones que recibió fueron leves o también fueron arrestos de corto plazo. Esto fue desde 1966 hasta 1973. Imagínense, 7 años. Se dice que este tipo de comportamiento se debió a que Michelle, poco después de casarse con Annette, se enteró de que ella no era virgen, que antes de estar con él de manera íntima había tenido intimidad con otros hombres, y esto desencadenó una obsesión hacia las mujeres jovencitas y especialmente hacia aquellas que aún eran puras, entre comillas.
Cuando Annette se enteró por las malas del tipo de persona que tenía a su lado, le solicitó el divorcio. Pero a Michel esto no le importó. Él siguió acosando a mujeres, incluso llegó a perpetrar abusos íntimos, hasta que lo enviaron a prisión por primera vez por esta razón cuando una de sus víctimas se animó a denunciar. Michel solo estuvo en prisión durante 8 meses, que verdaderamente es un chiste. Una vez puesto en libertad, Michel volvió a relacionarse con otras mujeres, aparentando ser un hombre que no era. Y así se casó con la que sería su segunda mujer, llamada Nicole, y con ella repitió los mismos patrones de comportamiento. Incluso llegaron a tener 3 hijos juntos. Pero el romance y esa vida de mentiras que llevaban se acabó cuando nuevamente se descubrió que Michel acosaba. Y en ocasiones hasta secuestraba e intimaba a la fuerza a otras mujeres. Y hasta con niñas que aún no habían cumplido la mayoría de edad. Razón por la que en 1984 fue enviado nuevamente a prisión por abuso agravado de al menos unas 12 menores. Cuando esto ocurrió, Nicole también se separó de él. Este encarcelamiento fue previo al inicio de los secuestros y asesinatos por los que se haría tristemente famoso. Durante este tiempo en prisión, Michel publicó un anuncio en el que buscaba personas con las que podría conversar por correspondencia y fue así como conoció a Monique Olivier. Su anuncio decía lo siguiente: prisionero desearía mantener correspondencia con persona de cualquier edad para olvidar soledad. Monique y Michel empezaron a comunicarse a través de cartas mientras él estaba en prisión. Monique, que era enfermera, le respondió y así comenzaron una relación de amistad. Ella en ese momento solo era una amiga con la que poco a poco él sintió que podría abrirse completamente y a quien le contó todo sobre él, incluso sus pensamientos más oscuros. Cuando Michel se dio cuenta de que ella, antes que huir de él, se sentía cada vez más atraída hacia el tipo de persona que era, él no lo pensó 2 veces y decidió pedirle matrimonio. Después de que Michel salió de prisión en octubre de 1987, se encontraron y poco tiempo después se casaron. Monique Olivier no solo fue su esposa, sino que se convirtió en su cómplice directa. Ella lo ayudó a escoger a sus siguientes víctimas y hasta le facilitó los secuestros y crímenes que cometieron juntos durante casi 20 años. Juntos, Michel y Monique causaron terror en Francia y Bélgica, con al menos 7 asesinatos confirmados y varios intentos de secuestro y agresiones frustradas. La investigación fue lenta y complicada. Finalmente, a pesar de eso, dio un gran avance gracias al coraje de una víctima que logró escapar y aportar pistas decisivas que permitieron detener a la pareja. Monique Olivier fue mucho más que la esposa de Michel Fourniret. Su papel como cómplice fue fundamental para que los crímenes de ambos continuaran durante años en ambos países. Nacida en 1948 en Francia, Monique llevó una vida bastante discreta antes de conocer a Michel. Era enfermera y madre de familia. Su carácter era reservado y tenía una apariencia común que la hacía pasar desapercibida, algo que resultó clave para el modus operandi de esta dupla criminal. Monique contó que su papel principal durante los crímenes consistía en ganarse la confianza de las víctimas. Se acercaba a las jóvenes haciéndose pasar por una mujer amable y normal para que bajaran la guardia. Luego las convencía de subir a la camioneta o acompañarla a algún lugar donde Michel cometía los ataques. Además, colaboraba encubriendo crímenes y ayudando a ocultar pruebas. Según expertos, Monique tenía un perfil complejo. A veces parecía sumisa y manipulable, pero también fue fría y calculadora en la forma en que facilitaba y protegía a Michel en sus actos. Por si fuera poco, la pareja, después de consolidar su asociación criminal, usaba el dinero y los recursos obtenidos de sus crímenes para financiarse un estilo de vida bastante especial para personas como ellos. Con decirles que llegaron a comprar nada más y nada menos que un castillo antiguo ubicado en la región francesa de las Ardenas, que se llama, y perdón por la pronunciación, pero creo que se llama Château du Satou, no sé si dije bien. Y esto era cerca del pueblo de Glère. Este lugar no solo se convirtió en un principal refugio, sino que terminó funcionando como una especie de cementerio privado. En su terreno enterraron varias víctimas, usando las extensiones del castillo para ocultar pruebas durante años.
Y no me van a creer porque esta parte realmente suena de película. Pero la compra de este castillo fue posible gracias al dinero robado, en parte a través de una peligrosa organización criminal conocida como la Gang de Postiches, que sería la banda del Peluquín, famosa por robar bancos en París entre 1981 y 1986 y acumular un botín colosal. Michel recibió parte de esos bienes robados que usaron para financiar su estilo de vida y sus crímenes, incluyendo la compra del castillo. Además, la pareja estuvo directa y tristemente involucrada en un crimen ligado a ese botín: el asesinato de Farida Hamish, la esposa de un expreso que había compartido celda con Michel Fourniret. Según la investigación, el robo y la posterior compra del castillo estuvieron vinculados con la desaparición y muerte de Farida en 1988. Al eliminarla, la pareja no solo se apoderó del dinero, sino que se aseguró de que no sobrara ningún testigo que pudiera delatarlos. Gracias al trabajo conjunto de las policías francesas y belgas, junto al valor de la joven que logró escapar y a pruebas forenses como el ADN, se pudo poner fin a años de impunidad. Pero detrás de esos crímenes había algo más que dos nombres en un expediente. Era una historia marcada por heridas, obsesiones y relaciones complejas. Michel Fourniret y Monique Olivier fueron arrestados en junio de 2003 en Bélgica tras el intento fallido de secuestro de una niña de 13 años cerca de Namur. La víctima logró liberarse y entregar a la policía la matrícula de la furgoneta usada por Fourniret. Este dato fue clave para identificarlos y detenerlos. En ese momento ambos estaban juntos y seguían usando el vehículo. Tras los interrogatorios, Monique Olivier pasó de ser una cómplice silenciosa a colaborar con la justicia, confesando su participación en numerosos crímenes junto a Fourniret, lo que permitió avanzar en la investigación de otros casos entre 1987 y 2003. Tras la captura en junio de 2003 y ante la presión policial, Monique decidió colaborar y confesó la cadena de secuestros, asesinatos y los lugares donde enterraron a varias víctimas. Su testimonio fue fundamental para aclarar muchos de los crímenes y avanzar de manera decisiva en la investigación. Posteriormente, Michel también comenzó a colaborar con la justicia, lo que permitió atar numerosos cabos sueltos. Además, con el avance de la investigación salieron a la luz más casos que apuntaban directamente a Michel y Monique, como el secuestro y asesinato de Natasha Danais, una adolescente de 13 años en Recé, cerca de Nantes, justo en el mismo mes en que Michel comparecía ante un tribunal por otro delito. Cada hallazgo iba tejiendo con más fuerza la verdadera red de horror detrás de esta pareja. Lo que parecía un crimen perfecto se desmoronó cuando ella decidió hablar. Su confesión mostró la verdadera dimensión de los hechos y permitió que enfrentaran a la justicia. Así terminó una historia que mantuvo en vilo a Francia y Bélgica, dando paso a un juicio por las víctimas. El proceso judicial contra Michel Fourniret y Monique Olivier comenzó en marzo de 2008 en Francia y se extendió durante varios meses. Fue uno de los casos más complejos y seguidos por la prensa europea por el número de víctimas y también por la gravedad de los delitos imputados. Durante el juicio se les acusó formalmente de al menos 7 asesinatos confirmados, además de diversos secuestros y agresiones sexuales, aunque se sospecha que el número real de víctimas podría ser mayor. También enfrentaron cargos relacionados con el robo y el asesinato de Farida Hamish, vinculados al financiamiento de su estilo de vida mediante recursos provenientes de la organización criminal conocida como la Banda del Peluquín. Por este último delito recibieron condenas adicionales. Monique Olivier intentó en varias ocasiones durante el juicio presentarse como una víctima manipulada por Michel, buscando atenuar su responsabilidad. Sin embargo, la contundencia de las pruebas y su propia confesión acerca de su papel activo en los crímenes dificultaron esta estrategia. El tribunal no se dejó convencer y la consideró una cómplice indispensable. Los testimonios de los familiares de las víctimas fueron muy emotivos. Ellos brindaron relatos desgarradores en la sala del tribunal. Algunos provenían de casos de desaparecidos vinculados a la pareja, incluyendo a la familia de una joven víctima y a la niña que logró sobrevivir al ataque en Bélgica, cuya valentía fue determinante para la captura de Michel y Monique.
Sus testimonios trajeron al proceso el peso del dolor y la fuerza de quienes convivieron años con la incertidumbre y el sufrimiento. Tras varios meses de juicio, Michel Fourniret fue condenado a cadena perpetua, mientras que Monique Olivier recibió una sentencia obligatoria de 28 años. Estas sentencias se acumularon a otras previas, reflejando la severidad con la que la justicia juzgó sus crímenes. El tribunal dejó claro que ambos son igualmente responsables y rechazó la idea de que Monique solo fuera una víctima. Reconoció que actuaron conjuntamente y que su colaboración fue clave para la comisión de estos actos terribles. Además, el proceso resaltó la importancia de dar voz real a las víctimas y a sus familias, quienes finalmente pudieron expresar su sufrimiento y acercarse un poco más a la justicia. El asesino en serie francés Michael Fourniret falleció el 10 de mayo del 2021 a los 79 años de edad. Padecía problemas cardíacos y Alzheimer, y en el 2023 se realizó un nuevo juicio a Monique Olivier por secuestro ilícito y asesinato de Marie-Angèle Domès, Joanna Parrish y Estelle Mouzin. Fue condenada a cadena perpetua con 20 años de prisión preventiva. Así culminó un capítulo doloroso pero necesario, donde la justicia se puso del lado de quienes sufrieron y se honró la memoria de esas personas. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.